ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo muy cordial para todos tus televidentes. Empecemos por la coyuntura política. ¿Es un gesto de desesperación ante el juicio político el dar marcha atrás en materia tributaria? Si no es así, ¿por qué lo hacen en este momento? Es una medida responsable, justa, técnica y sostenible. Recordemos que cuando tú has venido sembrando orden fiscal, tú luego puedes ir cosechando poco a poco alivio social. Y entonces en la vida se siembra y se cosecha, y tenemos esta medida que no es un regresar a ningún pasado, sino que es un evolucionar y un avanzar. Pero porque recordemos que en los gastos deducibles, que ahora estamos aumentando los gastos deducibles, triplicando lo actual, son aún mayores que lo que había en años anteriores, y ese aumento de gasto deducible baja los impuestos. Y es importante poder hacerlo ahora, toda vez de que el orden fiscal nos va dando espacios para dar este alivio y beneficio social a la familia ecuatoriana, pero especialmente a la clase media. 340.000 personas se benefician. Por el lado del contenido, yo le pregunto por las formas, por la fecha de presentación. ¿Es coincidencia? Mira, antes no se lo podía hacer porque se lo estaba trabajando. Se ha trabajado en esto los últimos 10 meses. Aquí hay un trabajo, una montaña de trabajo con los equipos del Ministerio de Economía y Finanzas, del SRI. El día de ayer les hicimos un pequeño homenaje de agradecimiento, pues es un gran trabajo para dar este beneficio a la familia ecuatoriana, especialmente a la clase media. Usted dice que es una decisión técnica este proyecto, pero si la economía proyecta cerrar este 2023 con el doble del déficit fiscal previsto, y además hay menos ingresos por precio y por volumen de exportaciones petroleras, y si a eso le sumamos los gastos imprevistos de la temporada invernal y del terremoto del 26 de abril, y no nos olvidemos de los 1.000 millones adicionales que se anunciaron en febrero para vialidad, así como tampoco nos podemos olvidar del riesgo país que mantiene cerradas muchas vías de financiamiento. ¿De dónde, ministro, va a salir el dinero para cumplir con todo lo presupuestado? Primero hablemos de la economía que le importa a la gente. La economía ecuatoriana este año proyecta un crecimiento del 3% de acuerdo al Banco Mundial, que es un poco más del doble del promedio regional de alrededor del 1.3, 1.5. Primera cosa, esa es la macroeconomía. La microeconomía ecuatoriana, año pasado ventas 225.000 millones de dólares. Este año, los 3 primeros meses, superamos el nivel de ventas del año pasado, que descontando el efecto inflacionario supera cualquier año prepandemia. Y lo tercero, la inflación. Tenemos la segunda inflación más baja de la región, la novena inflación más baja del planeta. Entonces, cifras positivas, pero correcto, que no lo son. Entonces, tenemos una base para sobre eso trabajar y proyectar y hacer este proyecto de ley donde le damos la posibilidad a la Asamblea de trabajar en equipo por el Ecuador y ponerle dinero en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Y la plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana gira, y eso también genera producción y empleo. ¿El impacto total de esta reforma tributaria es de cuánto? Alrededor de 200 millones de dólares, y la reforma tributaria no solamente que le pone plata en el bolsillo de la gente, sino que es fiscalmente responsable, porque se compensa. Entonces, recordemos que se están cerrando brechas o lagunas tributarias. Está el tema de IVA servicios, y está también el tema del régimen simplificado del RIMPE, que es algo que lo pide, esto viene de una disposición de la Corte Constitucional, que pidió que el régimen de RIMPE tenga mayor progresividad. Entonces, un ejemplo sencillo: una persona que vende hasta $20.000 al año está pagando $60 anuales. Pero si vendía, por dar un ejemplo, $10.000 o $15.000 al año, pagaba $60 anuales. Y ahí es donde la Corte dice tiene que haber progresividad. Y eso es lo que se viene a corregir, a reducir, a simplificar, y eso permite en buena medida la compensación en este propio proyecto de ley. Si la reforma tributaria del 2021 impactó a un 4% de la población, según sus propias palabras, esta nueva tabla beneficia también a un 4%. 340.000 personas son el universo de contribuyentes del impuesto a la renta, y el 99,8%, es decir, prácticamente los 340.000 personas contribuyentes se ven beneficiadas con esta reforma tributaria liderada por el presidente Guillermo Lasso, trabajada los últimos 10 meses por el Ministerio de Economía y Finanzas y el SRI, con el único objetivo que es ponerle más plata en el bolsillo de la familia
familia ecuatoriana, especialmente la clase media. Pero no solamente se incrementa el monto de gasto posible deducción, sino que se incorpora el tema de cargas familiares. ¿Cómo es esto? La idea es tener un concepto que sea simple, técnico, justo y acorde a los estándares internacionales. Porque, Lenin, una persona que nos está viendo, padre, madre de familia, no es lo mismo si tiene 2, 3 cargas a una persona que no las tenga. Entonces este proyecto de ley tiene sensibilidad especial con el padre, con la madre de familia que tenga 1, 2, 3, 4 o más cargas familiares. También considerando que en familias donde pueda haber alguien que tenga una discapacidad, enfermedad rara, catastrófica, es considerado como carga y puede tomar el máximo deducible. Y además también con una sensibilidad por el bolsillo de la gente, porque lo que queremos es poner más recursos en el bolsillo de la gente para hacer que la plata gire y genere producción y empleo. Entonces, por eso lo estamos haciendo de esta forma simple, técnica y justa. ¿Hay un techo de ingresos para los beneficiarios de esta reforma? O sea, tienes la tabla que la hemos modificado, la hemos hecho más progresiva, de nuevo cumpliendo con las disposiciones y escuchando a la gente. Así que tienes la capacidad de poder deducir hasta un límite, pero vas a ponerle más plata en el bolsillo a la gente y eso es de lo que aquí se trata, de escuchar. Hemos hecho todos un esfuerzo para ir reduciendo ese déficit fiscal y eso se lo ha hecho con los recursos que se ha obtenido y eso es un esfuerzo que ha hecho el país para arreglar la despilfarra que recibimos de años anteriores. Lo que haber escuchado antes, ¿eh? Ahora, déjame decirte que el orden fiscal no es un producto terminado, es un proceso permanente, pero gracias a que el Ecuador se ha remangado las mangas, nos hemos esforzado todos juntos, podemos, en la medida que hemos ido sembrando orden fiscal, poco a poco cosechar alivio social. ¿Cómo es esto del impuesto a la renta para las casas de apuestas? Bueno, las casas de apuestas, los apostadores pronósticos deportivos, para ser preciso, en todas partes del mundo tienen un impuesto, en algunos casos 20 y pico %, 17%, hemos tomado el promedio regional, inclusive inferior, para ser competitivos y estamos con un impuesto para los pronósticos deportivos que es algo justo, es técnico y está acorde al nivel regional que son los países vecinos. Ahora, hay plataformas nacionales y ¿cuánto se aspira a recaudar solo en este segmento? O sea, para arranque tienes una proyección de más de 10, 12 millones de dólares, pero recordemos que también hay plataformas extranjeras, entonces ¿a esas cómo se les cobra? Se crea un mecanismo a través del el apostador que sea la agente de retención, lo cual inclusive va a incentivar más a la plataforma local por encima del internacional, pero lo que se busca es tener un esquema justo, técnico y, como te digo, como hay en todas partes del mundo, Colombia, Perú, en los países de la región, y es importante que el Ecuador pueda tener medidas económicas como esta, que le pone plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana, pero que se compensa de este tipo de formas que son justas para todos. Ministro, ¿por qué recién ahora se les ocurre cobrarles impuestos a estas casas de pronósticos, a estas casas de apuestas, si vienen operando desde hace años en el país sin que nadie los toque? No te puedo hablar de por qué en años atrás, en gobiernos anteriores... 2 años, de acuerdo. De este. Sí, te puedo decir que hacer un proyecto de ley, este en particular, nos tomó 10 meses, digamos, de estar quemando pestañas y trabajando duro, porque no solamente es un tema técnico, esto es un tema de conversar con la gente, de hablar específicamente con las personas para entender el modelo de negocio, en el caso de lo que estamos conversando, o poder hacer una propuesta que sea realmente, que conecte con la gente y hablar con los artesanos, hablar con los taxistas, hablar con los microemprendedores, hablar con los emprendedores normales, hablar con los empresarios, con las corporaciones, con los gremios. Eso es lo que se ha venido haciendo para poder tener una propuesta de ley que sea técnica, consensuada, justa, equitativa y que le ponga plata en el bolsillo a la gente. El sector cultural reclama por el IVA que se va a cobrar a los espectáculos. De por sí el Ecuador es un país con poca actividad cultural y a ustedes no se les ocurrió nada mejor que grabarlo. A ver, en Ecuador necesitamos recursos para salud, para educación, para seguridad, y los recursos no vienen del éter, los recursos vienen del aporte de los ecuatorianos. Entonces, estamos bajando impuestos a la clase media y lo estamos compensando porque somos fiscalmente responsables. Y una forma de hacerlo es cerrando huecos y equilibrando las cosas. Porque el IVA cero es para bienes y servicios de primera necesidad.
medicinas, alimentos, y el entretenimiento no es pues de primera necesidad. Ahora, recordemos que pero es un sector que genera empleos, fundamental y clave. Que dinamiza también la economía. Así es fundamental y clave, y se han dado varios incentivos y se seguirán dando para el sector, que es fundamental para la economía ecuatoriana. Pero recordemos que el IVA se cruza, el IVA no recae, digamos, sobre el negocio, sino sobre el consumo, y el IVA se genera un cruce entre las ventas y los gastos. Y suele impactar en el consumo, ¿no? Ahora, y recordemos que esto es algo a nivel regional, o sea, aquí lo único que estamos haciendo es cerrando huecos, loopholes, lagunas tributarias, buscando tener una mayor justicia y equidad. El sentido de esto es bajarle impuestos a la clase media y que sea fiscalmente responsable. Se dijo cuando se estaba construyendo esta propuesta de reforma que se iban a ajustar también ciertas distorsiones, beneficios que no debían pues estar recibiendo en el sector empresarial. ¿Cuáles son estos? El proyecto de ley está ahí y eso no está en el proyecto de ley. Entonces, a veces se dicen muchas cosas, pero aquí lo importante es lo que está escrito, y lo que está escrito está muy bien planteado. Siempre, pues, la Asamblea tiene la posibilidad de fortalecer, de enriquecer, y nosotros estamos ahora para poder contribuir a enriquecer el debate, y hemos trabajado en esta propuesta con muchísima gente durante mucho tiempo. Es una propuesta muy buena que tiene un solo objetivo: ponerle más plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana, específicamente de la clase media. Es lo correcto y es lo que le hace bien al Ecuador. Lo podemos hacer ahora porque el orden fiscal nos da el espacio para poder dar el alivio social. ¿Este tema lo conversaron con los políticos? Porque esto se aprueba con votos. Mira, para beneficio de la ciudadanía, el día de ayer, ya en la noche, pude ver que algunas tiendas políticas dijo que lo va a apoyar. Me parece excelente que por principios estén apoyando este proyecto de ley que tiene por objetivo bajar impuestos y ponerle más plata en el bolsillo de la clase media. Eso es justamente lo que necesita el Ecuador, que estemos trabajando todos sin importar colores, olores o sabores, y que nos pongamos un solo objetivo, un solo norte: sacar adelante el país. La economía tiene fundamentales sólidos, pero tenemos que trabajar para reactivar la economía. Este es un año de desaceleración global. Todos los países en el mundo están creciendo menos. Ecuador tiene una economía donde somos de los pocos que crecemos por encima del promedio, tenemos inflación controlada, pero hay muchísimos desafíos y tenemos que anticiparnos, y hacer este proyecto de ley le pone plata en el bolsillo a la gente en un momento clave. Pablo Arosemena Marriott, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, ministro, por acompañarnos.